Hola, en este video te vamos a enseñar cómo verificar el estándar 115, identificación de trabajadores en actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. Lo primero que tú tienes que saber es qué es una actividad de alto riesgo. Y resulta que en Colombia están definidas por el decreto 2090 de 2003. Una actividad de alto riesgo no es lo mismo que una actividad crítica como trabajo en alturas, trabajo eléctricos, trabajos en espacios confinados, actividades críticas que si bien te pueden producir accidentes graves o accidentes mortales, no están clasificadas dentro del decreto 2090 como una actividad de alto riesgo. El decreto 2090 de 2003 define solamente siete actividades de alto riesgo. ¿Cuáles son? Trabajos que se hacen en minerías y socavones, trabajos que se hacen con exposición a altas temperaturas por encima de los límites permisibles, trabajos con radiaciones ionizantes, trabajos con sustancias comprobadamente cancerígenas, trabajos que hacen los técnicos aeronáuticos, trabajos que hacen los bomberos que están, digamos, directamente apagando incendios, y por último, trabajos que hacen las personas que están en el INPEC, es decir, en la institución penitenciaria y carcelaria de Colombia, donde pues tienen contacto directo operativo, digámoslo así. Entonces son esas 7 actividades que están establecidas, y si nosotros no tenemos este tipo de actividades, pues no tendremos que tener trabajadores de alto riesgo. Es importante tener, como nos lo dice el estándar, dice identificados esos trabajadores. Si nosotros no tenemos ese tipo de actividades, es importante que en alguna parte del sistema de gestión lo tengamos establecido. Pues digamos que por defecto en la misma evaluación de estándares mínimos nosotros pondríamos no aplica, y ahí tendríamos algún soporte, pero ojalá, por ejemplo, en el procedimiento de identificación de peligros o en la misma matriz de peligros, nosotros pudiéramos decir pues que no tenemos esas actividades identificadas de alto riesgo establecidas por el decreto 2090. Fíjense que en la descripción que les hacía de las actividades, entonces hay algunas que pues no tienen lugar a duda, pero hay otras que, como por ejemplo los trabajos que tenemos exposición a altas temperaturas por encima de los límites permisibles, los trabajos con radiaciones ionizantes y los trabajos con sustancias comprobadamente cancerígenas, son, digamos, trabajos que pueden entrar al lugar a dudas si nuestros trabajadores tienen de alguna manera algunas actividades que involucran estas condiciones. Entonces había salido una resolución para especificar, bueno, cuáles son los requisitos para que podamos decir que un trabajador que está de pronto realizando alguna de estas actividades, por ejemplo, manipulación de sustancias comprobadamente cancerígenas, pero de pronto no es toda la jornada, o de qué manera podríamos decir que sí es una actividad de alto riesgo. Entonces salió una resolución que es la 3032 del año 2022. Esa resolución está revocada, no existe, pero sí nos da una referencia a nosotros técnica de qué es lo que los criterios que podríamos poner en consideración para identificar si esas actividades son de alto riesgo o no, porque aquí la clave del asunto es que son trabajadores que hacen de manera permanente esas actividades. Entonces les recomiendo que revisen esa resolución. Si tienen algún tipo de dudas, esta fue revocada por la resolución 2851 del 2023, ¿cierto? Pierde todos los efectos, es decir, esos parámetros de clasificación no se tienen que tener en cuenta a nivel legal, pero sí a nivel técnico nos pueden dar una referencia. Igualmente, usted debe contar con el apoyo de su ARL para que hagan una adecuada clasificación si se tienen actividades de alto riesgo, y por supuesto realicen la cotización de manera adecuada a lo que establece la legislación, que son 10 puntos más de los que normalmente se cotizan a pensiones. Entonces, básicamente esta es la verificación del estándar. Si usted tiene esas actividades de alto riesgo, ¿qué tiene que tener? Identificados los trabajadores que les aplica la cotización especial, y por supuesto revisar que el soporte de pago corresponda con esa cotización especial que tienen los trabajadores. Eso es todo, y bueno, espero que haya sido un poco de claridad esto que a veces parece sencillo, pero que tiene de todas maneras su fondo técnico, y que las empresas que están con esa
con esas actividades de alto riesgo que no tienen tanta claridad, puedan acudir siempre a su ARL para que los pueda asesorar en el proceso y tengan todos los soportes de que hicieron la debida diligencia técnica para hacer la adecuada clasificación de los trabajadores de alto riesgo. Bueno, quedamos aquí en HSE con donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo.